Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por esta comparecencia, petición propia. Le tengo que decir, estoy un poco abrumada, porque, claro, ha anunciado, le iba a decir que esto es propio de un inicio de legislatura, casi de un inicio de ciclo de 20 años, porque, claro, vamos a tener el decreto de agentes del conocimiento, vamos a calendarizar por fin las distintas convocatorias de ayudas y becas al personal investigador, un compromiso de estabilidad para todo ello. Les vamos a pagar las estancias en el extranjero, que ahora son obligatorias según la ALOSU, un plan de infraestructura científica. Vamos a cambiar el SICA, eso no sabe cómo me alegro. Nueva ley de la ciencia. Y luego también nos ha traído muchos números con los que discrepamos en algún punto y ahora hablaremos. Todo eso está muy bien. Tengo que decirle que esto debería ser objeto de no sé cuántas comparecencias detalladas, porque creo que estos anuncios, como le decía, están bien, pero que requieren, y seguro que tienen letra pequeña, sobre la que podremos debatir. En general, estamos acostumbrados, nos ha pasado también antes en la otra comparecencia, que cuando ustedes, los miembros del Gobierno, vienen, nos hablan pues de muchos planes plurianuales, de millones de euros de inversión, ¿no?, para convencernos de que se están haciendo las acciones adecuadas. A mí me gustaría que nos detuviéramos un poco, ¿no?, en qué es lo que está pasando y realmente cómo esta inversión en I+D+I acaba provocando pues el fin que tiene que perseguir, que al final es hacer pues de Andalucía una tierra de oportunidades, mejorar la vida de Andalucía y andaluzas, ¿no?, atrayendo conocimiento, provocando ese ansiado cambio de modelo productivo del que tanto se habla, la digitalización, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones además que están muy imbricadas con la consejería anterior, con lo que tiene que ver con la industria, ¿no?, y con lo que tiene que ver con el desarrollo y potencialidad de nuestra tierra. Como le decía, hoy nos toca para ello, ¿no?, siguiendo, si quiere, pues su propia metodología, centrarnos quizás en los objetivos generales del actual plan, ¿no?, el EIDIA 21-27, ¿no?, la estrategia de investigación, desarrollo e innovación de Andalucía, que es la que nos ocupa y que, bueno, viene a seguir los pasos del anterior plan PAIRI 2020, ¿no? Y a mí me gustaría centrarme o hacer una intervención basada en los propios pilares fundamentales o principios rectores que se establecen en ese plan, ¿no?, que son la evaluabilidad, la transparencia y la participación. Hablando de evaluación, que a mí me parece casi lo fundamental, ¿no?, nos encontrábamos ya que en el plan 2020 se marcaba como objetivo llegar a una inversión en I+D+I del 2% del PIB. ¿Pero cuál es el objetivo para 2027? El mismo, el 2%. Estamos muy lejos, Según los datos, voy a utilizar los mismos que usted, del INE, del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que en Andalucía se invirtió en 2020 el 1,08%, ¿no? Poco más de la mitad. Estamos muy lejos del 1,22%, por ejemplo, que se invertía en el año 2010. Es decir, no está claro ni que estemos recuperando cifras de hace más de 10 años, con lo cual creo que todavía tenemos camino. Ha dado algunas cifras, pero me parece que hay cierta, no sé si decir cierta trampa, ¿no? Nos dice, somos la tercera comunidad que más dinero destinamos a este capítulo. Claro, pero es que somos la más poblada. Si lo comparamos en gasto por habitante, aquí vemos alguna discrepancia, y es que estamos gastando 199 euros por habitante, muy lejos de la media nacional, que son 363 euros por habitante. Es decir, estamos invirtiendo, no voy a decir el 50%, pero el 40 y tantos % de lo que se está invirtiendo en otras comunidades autónomas. Entonces, claro, decir que somos la tercera que más invierte, teniendo en cuenta la población, es utilizar las cifras, bueno, pues de manera quizás, si quiere, poco, no sé si decirle poco rigurosa, bueno, quizás nos ofrezcan un panorama, digamos que concreto y real de la situación. Ha hablado también de la inversión del sector privado, que es fundamental aquí, ahí estamos de acuerdo. En el 2020 se hablaba, ¿no?, de una aspiración del gasto que en el I+D del sector privado pues ascendiese al 1%, y en realidad estamos en torno al 0,35%, estamos del PIB, estoy hablando. Estamos muy lejos de esas cifras y no sé qué está pasando, pero si en el caso de la inversión pública está siendo difícil alcanzar ese ansiado 2% del PIB, en el caso de la inversión privada parece todavía más difícil. Es decir, ¿por qué las empresas, por qué nuestro tejido empresarial e industrial no se anima a invertir en I+D+I? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde creo que hace falta una auténtica política proactiva por parte de la Junta de Andalucía, porque es verdad que en este sector, y si queremos hablar de cambio de modelo de producción, es necesario que la empresa privada, que el sector privado, que las empresas hagan ese esfuerzo tecnológico por la digitalización que se ha dicho para cambiar todo nuestro modelo de producción, ¿no? Si hablamos de la agenda RIS3, que tiene un nombre así, la estrategia de especialización inteligente, ¿no?, el plan de planes, como yo le digo, ¿no?, pensada para implementar, para desarrollar un cambio sustancial en la estructura y comportamiento de nuestro modelo productivo, ¿no?, en la que ya se preveía por una inversión de varios de miles de millones, muy ambicioso, etcétera. Pero claro, cuando te pones a ver los objetivos que marca, que hay 15 de ellos, a mí me da la impresión de que hemos alcanzado solo 2, o que hemos mejorado en solo 2 de ellos. Uno, que es el acceso de la ciudadanía a Internet, que es algo que está muy generalizado, aunque todavía hay brechas y algún día habrá que abordarlo. Y, en segundo lugar, otro de los objetivos era
que la relación de los ciudadanos y ciudadanas con la Administración se hiciera de manera telemática, ¿no?, de manera más ágil, algo que sin duda se ha visto favorecido no solo por la acción del Gobierno, que no dudo que haya habido, sino sobre todo porque la pandemia ha hecho que muchos de nuestros usos cambiaran, y es verdad que se ha avanzado muchísimo en esa, digamos que, telematización, si quiere, de nuestras relaciones con la Administración, con la pérdida que ello ha supuesto también de muchas de las garantías de la ciudadanía que no puede acceder a las oficinas de manera natural. Pero ese es otro tema que además seguramente no le compete. Y sin embargo, se han incumplido otros objetivos. No se están alcanzando otros objetivos asociados a una verdadera industrialización y generación de I+D+I, como es aumentar el número de patentes, duplicar las empresas innovadoras, impulsar en un 20% la intensidad de innovación al sector privado, ese que hemos visto que nos falta. Por tanto, esperemos que en el futuro ese 4, ¿no?, pues en Andalucía, digamos que se corra un poco más y podemos llegar a ese objetivo. Mire, hablamos mucho y desde mi grupo solemos llegar varias veces de la importancia que tiene en su consejería la formación, la educación de nuestros jóvenes, la formación para que, no solo para que puedan obtener la cualificación necesaria, sino también de una manera, si quiere, egoísta, no solo pensando en ellos, sino también en nosotros como sociedad, porque necesitamos que el talento que se forma en Andalucía, que se forma además muchas veces, pues gracias a dinero público, se acabe quedando en esta tierra y revirtiendo todo aquello que ha conseguido, ¿no?, y que se ha invertido aquí, no tengan que irse a otros sitios para poder ganarse la vida, y además no haya otras empresas de otros sectores, ¿no?, lideradas por personas que tributan en otras comunidades para llevarse esos beneficios, sino que realmente se queden aquí. Y a mí aquí hay un tema fundamental que me preocupa, porque los datos en Andalucía son especialmente preocupantes, y es la brecha de género en I+D+I. La brecha de género, cuando miramos los datos en las carreras investigadoras y sobre todo ligado a la ingeniería y al mundo de las TIC, que es donde más evidente, pues yo creo que es que no estamos abordándolo bien y que no va a haber una auténtica transición en este tema si no contamos con el talento de las mujeres, lo que tenemos que ofrecer los que somos ni más ni menos que la mitad de la población. Mire, en 2019 la brecha de personal investigador era de un 20,6%, es decir, de cada 10 investigadores, 6 hombres y 4 mujeres. Eso en general, porque ya sabemos que si nos vamos a determinadas carreras la brecha es enorme. El objetivo para el 2027 era reducir la brecha al 10%. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de las contrataciones y de las incorporaciones tienen que ser de mujeres, porque para reducirla tanto va a hacer falta. Y eso no está pasando a día de hoy. Pero no es solo en el campo de la investigación. Cuando nos vamos al tema del liderazgo es mucho más complicado, porque es que aquí la brecha es enorme y, sin embargo, en todo el EIDIA 2021-2027 no hay medidas para reducirla, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el liderazgo en los grupos I+D, en las TIC, la brecha de género es del 65,2%, es enorme, y ahí nos parece que no hay explicación para que no se estén implementando medidas destinadas a incorporar a las mujeres no solo a la investigación desde abajo, sino a liderar proyectos y a participar en la investigación de determinados sectores. Y pasa una cosa, en toda España el número de hombres y mujeres que se doctoran es prácticamente el mismo, está al 50%. En Andalucía la cifra es menor y hay informes de la propia Junta de Andalucía actuales que dicen que el problema está en que probablemente las mujeres andaluzas, probablemente no es un dato, las mujeres andaluzas acceden ante la maternidad y eso está lastrando nuestra actividad investigadora. Yo creo que todas las tareas en general se ven de alguna manera retrasadas con la maternidad de las mujeres, pero la tarea investigadora, que requiere tantísimas horas y con esos horarios, hay que decir que se ve especialmente dañada y nos parece que no se está acometiendo por parte de su consejería ningún tipo de actuación para ella. Igual que lo que le decía en cuanto a que no hay medidas para aumentar la presencia de mujeres en las carreras STEM, ni siquiera para el liderazgo investigador, cuando a mí me parece que sería algo fundamental cuando lo que queremos es de hacer del I+D+I una de las tareas fundamentales en esa reindustrialización andaluza que tanto hace falta. Veo que me quedo sin tiempo y me quedan 2 de ellos. Hay un problema de transparencia. En general está pasando con el I+D+I en Andalucía, pero con todos los fondos europeos, con los proyectos que se están aprobando, con la gestión que se está haciendo y con lo que se está gastando. Se lo está reconviniendo por parte de Europa. Hay un problema obvio y claro de gestión de fondos europeos por parte de este Gobierno y en lo que respecta a I+D+I es que es algo que no se puede explicar y que además no tiene ningún tipo de explicación, con lo cual nos parece que nos podemos ver con un problema si no mejoramos en la gestión de estos fondos europeos. Estoy siendo suave. Y por último, una referencia a las compras públicas de innovación que me plantean algún problema a la hora de ver algunos de los proyectos concretos. No sé si se está pensando realmente en que esos proyectos luego puedan revertir en el bien de toda la ciudadanía andaluza. A mí me parece que hay mucho por hacer. Sé que hemos hablado recientemente de ello en comisión y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias.